Muy buenas noches, gracias una vez más por seguirnos en este domingo, en este ciclo de entrevistas que hemos denominado La economía en la nueva normalidad. Gracias al Banco Mercantil Santa Cruz, que se incorpora desde hoy como nuestro patrocinador en este espacio que estrenamos hace más de un mes, casi 2 meses prácticamente, con los que consideramos los economistas más influyentes del país. Hoy toca hablar con una economista del exterior, una interesante personalidad que ustedes van a conocer si no la conocen, y quienes ya la conocen seguramente van a disfrutar de sus ideas, como hemos comenzado a disfrutar nosotros hoy cuando la entrevistamos en la mañana y luego siguiéndola en redes sociales y su producción específicamente. Ella es Vanessa Vallejo, economista colombiana, periodista o columnista y también escritora. Vamos a presentarles brevemente el perfil de Vanessa Vallejo. Vanessa Vallejo es economista de la Universidad del Valle, directora académica del Instituto Mises Colombia y columnista del diario libertario digital Pan Am Post. Se dedica a analizar la realidad económica y política de su país, Colombia, y del mundo, desde una perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía, tomando posturas que pueden llegar a considerarse controversiales. Vanessa Vallejo también se dedica a la educación económica para dar a conocer a la Escuela Austriaca de Economía en Colombia, dado que en las facultades de economía de su país, según Vallejo, solo se enseña keynesianismo, monetarismo y marxismo. Gracias, estamos de vuelta. Nuestra invitada de hoy, un honor presentarla, es un privilegio estar con Vanessa Vallejo. Buenas noches, Vanessa. Gracias por estar acá para hablar de la economía, esto que se denomina la nueva normalidad. Un gusto tenerla aquí en este espacio de Forbes Live. Buenas noches, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Gracias a usted, Vanessa. Y quiero comenzar, como siempre, revisando el contexto global con usted de lo que está pasando con la economía en estos tiempos de pandemia. Efecto pandemia, y ahí es donde planteo la primera pregunta. Al final tendremos preguntas de los participantes también en este streaming, en esta transmisión. La primera pregunta, efecto pandemia, Vanessa, ¿usted cree que vamos a tener un nuevo orden mundial, esto que se llama nuevo orden económico, político mundial, o por ahí más bien un desorden mundial después de semejante crisis? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante porque fíjese usted que se debate mucho acerca del orden económico, también del orden sanitario, pero muy poca gente se está preguntando qué va a pasar en el orden político, que es algo también fundamental y en el que hay muchas fuerzas en este momento luchando, y diría yo que esta pandemia le ha caído muy bien a los totalitarios, a los estatistas, a la izquierda, para decirlo de un modo que la gente me entienda mejor, porque ha permitido que el Estado y los gobiernos, con la excusa del coronavirus, empiecen a intervenir muchísimo más, que amplíen todo su rango de acción, que limiten las libertades y que la gente no solo no se queje, sino que mucha gente pida mayor restricción de sus libertades. Tenemos gente pidiendo que por favor la controlen, que les intervengan sus celulares, que aumenten los impuestos, un montón de locuras que uno dice, por Dios, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? Ahora bien, respecto a ese nuevo orden mundial o a esas fuerzas específicamente que se pueden ver, yo creo que aquí evidentemente hay un enfrentamiento China-Estados Unidos, ¿no? Y creo que afortunadamente para el mundo esto llegó en un momento en el que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, porque como sabemos Donald Trump es un personaje que no se calla cuando quiere decir cosas y que es muy imprudente. Eso le hace cometer, por supuesto, muchos errores, pero también hace que en situaciones que son necesarias pueda decir cosas que otros mandatarios en su lugar no hubieran hecho. Entonces tenemos a un Trump que se atrevió a decir, esto no es un coronavirus, esto llamémoslo virus chino. Eso es muy importante porque recuerda a la gente una y otra vez que esto viene de China y que es culpa de un régimen comunista que recordemos todos que perseguía a aquellos médicos que pudieran alertar sobre lo que estaba pasando, que encubrió el virus y que bueno, ahora se está investigando si ese virus salió de un laboratorio o no. También tenemos a un Trump hablando fuertemente contra la OMS
Y no solo hablando, sino que ha decidido retirar los dineros que Estados Unidos daba a la OMS. Y eso también es muy importante porque la OMS es una de las principales instituciones de lo que llamamos globalismo, que es esa idea de algunos de que en el mundo deben desaparecer las fronteras, los países, y que debe haber más o menos un gobierno único que mande en todo el mundo. Y entonces se crean organismos como la OMS, que supuestamente nos tiene que decir a todos, le tiene que decir al mundo entero cómo se deben hacer las cosas en materia de salud, y vemos los errores que cometieron, incluso tapando las mentiras del régimen comunista chino. Entonces, yo creo que... ¿Usted coincide ahí con Trump de que puede haber habido una complicidad de la OMS con China? Definitivamente, eso yo creo que ya debe estar claro. La OMS encubrió al régimen comunista chino. Y entonces yo creo que hay que ver qué sucede, hay que ver la gente cómo... Perdone, Vanessa, ¿y por qué usted cree que ocurrió eso? Bueno, yo creo que esto es una infiltración de la izquierda y de todos esos movimientos que buscan, como le digo, el globalismo, y que buscan que desaparezca esa independencia entre los países, de que desaparezcan las fronteras y que haya un gobierno mundial. Ese es el fin del globalismo. Yo creo que eso es lo que ellos quieren. Y que eso, por supuesto, está liderado por comunistas, por izquierdistas que buscan este tipo de cosas. Ahí permítame, la voy a dejar desarrollar, pero me parece interesante preguntarle si usted está en desacuerdo con una gobernanza mundial. Por supuesto que sí, por supuesto que estoy en desacuerdo con eso, y yo creo que esta pandemia nos ha dejado muy claro el problema de ese tipo de cosas. La OMS, recuerde usted que, por ejemplo, al principio decía que no había que usar tapabocas. De hecho, a mí me causa mucha gracia que en TikTok, esta red social que es tan famosa ahora entre jóvenes, hay algunos videos burlándose de la OMS. Entonces, por ejemplo, hay uno en el que se escucha la voz de alguien diciendo, no usen tapabocas, sí los usen, bueno, no los usen si están contagiados, bueno, úsenlos, pero si son estos, no, mejor sí los usen, y así burlándose de las recomendaciones de la OMS. Nos ha quedado claro en esta pandemia que la OMS, una institución de unos cuantos supuestamente sabios, no supo decirnos qué había que hacer, encubrió a un régimen comunista y nos llevó a tomar malas decisiones a muchos gobiernos. En cambio, aquellos lugares donde los gobiernos dijeron vamos a distanciarnos de eso, de esas políticas que manda esta organización que se supone que es de sabios, y vamos a consultar a nuestros propios expertos y vamos a ver cuáles son nuestras condiciones, las condiciones de nuestro país y cómo podemos acomodarnos a esos países, les fue mejor. Entonces, aquellos que ignoraron a la OMS... ¿Me puede mencionar alguno de esos casos, Vanessa? Bueno, hay países que lo hicieron mucho mejor que otros, que lo han hecho mucho mejor que otros, pero hay un caso específico en Italia, que yo no recuerdo específicamente cómo se llama esa provincia, pero lo tenemos en el Pan Am Post, que es donde donde soy editora en jefe. En el Pan Am Post reportamos ese caso en específico. Es una provincia en Italia que desde el principio desobedeció lo que mandaba la OMS, y es la provincia de Italia que menos se vio afectada por el coronavirus. Entonces ellos desde el principio obligaron a todos, dijeron a todos, por favor, usen tapabocas, cuando la OMS decía que solo el personal sanitario debía usar tapabocas. Y también tenemos países que por supuesto frenaron, por ejemplo, pronto los viajes. De hecho, Estados Unidos tiene unos números muy altos, pero esos números hay que verlos en detalle, tal vez después podemos hablar de eso. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, Trump fue uno de los primeros que impidió y cerró vuelos desde China. Y la OMS salió a criticarlo y a decirle que Trump tenía problemas con los chinos, que Trump era un discriminador, que no era para tanto. Y fue criticado fuertemente por la OMS. Entonces, está claro que esos organismos de unos supuestos sabios que se convierten en una dictadura de sabios no saben qué hacer, y no es bueno que todo el mundo confíe en unos pocos que supuestamente nos tienen que decir qué hacer. Al comienzo usted decía, afortunadamente para el mundo estaba Trump. No ha sido, como se dice, políticamente correcto. ¿Usted cree en ese sentido que la actuación de Trump en esta gestión de la pandemia ha sido buena? Y luego, aparentemente ha tenido un costo
electoral, que lo iremos a ver si ocurre eso así, porque por lo menos en las encuestas no está en este momento favorecido. ¿Me puede explicar un poquito qué piensa sobre la actuación de Trump en la gestión de esta pandemia? Bueno, yo creo que Trump, como siempre, comete errores muy grandes, pero también aciertos muy grandes. Entonces hay que ver, digamos, los dos lados. Creo que un acierto muy grande son esas dos cosas puntuales, por ejemplo, que tienen que ver con denunciar a China y a la OMS, y eso es muy importante para el mundo entero. Después de que Trump denuncia a China y a la OMS, vemos a personajes como Macron, un tipo muy coqueto con la izquierda, si no queremos decir que de izquierda, también hablando en contra de China y de la OMS. Entonces, esa declaración de Trump, ese enfrentamiento contra China y la OMS fue muy importante para el mundo entero, para que no pasara lo que algunos quieren que suceda, y es, por ejemplo, poner a China como un modelo a seguir. China no es ningún modelo a seguir, de China salió el virus. Otra cosa que tiene Trump positivo, que hizo Trump y que podemos catalogar entre los asuntos positivos. Trump siempre dijo, aquí no se va a cerrar la economía por completo. De hecho, yo vivo en Washington y nunca tuve que vivir una cuarentena como me la cuenta mi familia que está en Colombia, ni como ha sucedido en otros países. Yo siempre pude salir, obviamente los bares se cerraron, no hay fiestas, ese tipo de cosas que evidentemente son peligrosas, pero siempre pude salir cuando quise, puedo salir a correr, puedo ir al mercado el día que yo quiera, y eso ha permitido que muchas empresas en Estados Unidos puedan mantenerse y no se destruyan. Y eso también hace, por la importancia de Estados Unidos y por la importancia de Trump, que muchos países en el mundo digan, bueno, este señor está diciendo la economía no se puede cerrar por completo desde el principio, y digan, bueno, tal vez por ahí va la cosa. Eso es muy importante. Lo otro muy importante, Trump siempre ha entendido la importancia de la empresa privada en todo esto. Y yo recuerdo la primera vez que Trump salió a hablar cuando ya se entendió, cuando ya el mundo entendió y Estados Unidos entendió que esto era algo serio, porque claro, todos los países cometieron errores al principio, todos los países a los que el coronavirus llegó temprano. Entonces Estados Unidos, los países de Europa, cometieron errores al principio porque no sabían con qué estaban lidiando, ¿no? Entonces muchos presidentes dijeron, esto no va a ser nada, y ahí pecaron, pero era porque no se sabía. Cuando Trump se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta que esto de verdad sí es para preocuparse, esa primera vez que él habla, cuando el mundo entiende eso, él lo que hace es mencionar a los grandes empresarios de Estados Unidos y a decir, nos vamos a dar la mano con los grandes empresarios de este país para sacar adelante todo esto. De ahí en adelante empezaron una serie de adelantos y de decisiones que hicieron que, por ejemplo, lo que sucedió en Nueva York, que fue, bueno, que había hospitales colapsados, hospitales en los que se decía, ya sí nos van a acabar los respiradores, o en este hospital no hay respiradores. Eso se pudo sobrepasar en cuestión de 2 semanas, porque Estados Unidos, porque el presidente entendió que esto era dándole la mano que la empresa privada tenía que darle la mano y se tenía que hacer una asociación con la empresa privada. Entonces empezaron las empresas, se dieron incentivos y se les permitió y se les ayudó a las empresas a que pudieran colaborar en esto. Las empresas a crear respiradores, a hacer pruebas, y en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas privadas empezaron a hacer sus propios test de coronavirus para testear a sus propios empleados, mientras que en España estaban en la línea contraria, y en España el gobierno español estaba interviniendo los laboratorios, impidiendo que los privados pudieran hacer las pruebas. Entonces, esas cosas se pueden enmarcar dentro de lo positivo. Le voy a ir preguntando sobre, ya está puesta en pantalla la pregunta, el Estado protagonista de la pandemia. Le voy a preguntar eso enseguidita. Quisiera terminar de cerrar el tema del nuevo orden o desorden mundial. ¿Usted cree que definitivamente vamos a tener o no un nuevo orden mundial? Y si va a entrar en crisis o ya entró en crisis el concepto de gobernanza mundial. No, yo creo que las cosas se van a mantener, yo creo que ya es un momento prudente para decir las cosas se van a mantener como están, y yo espero que esto pueda ayudar a que en muchos países y en muchos lugares la gente se dé cuenta del peligro de instituciones como la OMS y del peligro de estas ideas globalistas y de que haya una dictadura de unos pocos diciéndole a todo el mundo qué hacer. Muy bien, bueno, ahora vamos a preguntarle lo que estaba en la pantalla.
si el Estado ha sido protagonista de la pandemia o no, porque da la impresión que todos han ido a buscar ayuda del Estado en varios países, incluyendo Estados Unidos, cuando ocurre ya la situación de crisis. ¿Esto revitaliza, reposiciona el rol del Estado o es pasajero, es coyuntural? Bueno, yo creo que, aquí hay que aclarar una cosa fundamental y es explicarle a la gente algo que no se ha entendido y también porque no lo hemos explicado mucho. Y es, la mayoría de la gente cree que esto es un problema de demanda, es decir, la mayoría de la gente cree que lo que hay que hacer es imprimir dinero, que el gobierno tiene que imprimir dinero y dárselo a la gente para que la gente pueda comprar alimentos en estos momentos tan difíciles en los que se está acabando el empleo y en los que se están cerrando empleos y destruyendo empleos. Eso no es cierto. El problema que estamos viviendo es un shock de oferta, que quiere decir que la economía está paralizada, que quiere decir que no se están produciendo bienes y que no se están dando servicios porque los gobiernos nos lo están prohibiendo, le están prohibiendo a la gente, a las empresas producir. Entonces, esa medida de imprimir dinero, de dar dinero, de inyectar dinero para aumentar la demanda agregada no funciona. Eso es como si a alguien con cáncer se le da una aspirina. No tiene nada que ver lo uno con lo otro y los tamaños, pues por supuesto que no van a solucionar este problema. Entonces, yo creo que lo primero es que la gente entienda que esa solución que le piden al gobierno y que muchos gobiernos, si no todos, con unas pequeñas excepciones, están planteando de imprimir dinero, de aumentar la oferta monetaria para así aumentar la demanda, no es la solución a esto y no es lo que se tiene que hacer. Respecto al rol del Estado, claro, me preocupa muchísimo que en todos los países se esté pidiendo eso, me preocupa muchísimo que la gente no entienda esto tan básico que deberíamos entender sobre cómo funciona la economía, porque así entonces la gente va a decir, es que estamos muriéndonos de hambre porque el gobierno no imprimió más billetes y no nos dio para comer. Y esa no es la solución. Lo que tenemos que hacer es, quienes creemos en estas ideas, quienes creemos en la libertad, quienes entendemos que esto no se soluciona imprimiendo billetes, que se soluciona con libertad económica, y que, bueno, se pueden hacer algunas medidas puntuales si es que se quiere ayudar, sobre todo en materia de la crisis de liquidez, porque lo importante acá va a ser la crisis de liquidez, la que los gobiernos están empeorando. Eso se puede hacer, pero hay que explicarle a la gente para que no siga pidiendo que le aten una soga al cuello, porque es que lo que tienes en este momento es gente pidiendo que la encierren en su casa, que no la dejen salir, gente pidiendo que impriman más billetes y gente pidiendo que el gobierno intervenga más. Entonces eso va a depender de que nosotros podamos explicarle a la gente todo este tipo de cosas. Muy bien, bueno, hemos hablado del Estado en estas circunstancias de crisis, Vanessa. Ahora hablemos de la libertad. ¿Está o no herida con la pandemia más que nunca? Y en ese sentido me refiero a libertad en todo sentido, libertad económica, libertades ciudadanas. ¿Cómo ve usted esto y cuánto puede quedar como efecto? Sí, yo creo que es claro que se ha retrocedido muchísimo y es de verdad impactante, porque como digo, no es solo los políticos estatistas y los políticos izquierdistas totalitarios llevando a cabo este tipo de medidas, sino la misma gente pidiéndola. Y entonces esto pues da mucha tristeza. Sin embargo, yo creo que hay que ser un poco optimistas y hay que ver que hay ciertos lugares donde la gente se está empezando a dar cuenta de cosas y hay ciertos destellos de esperanza. Entonces, por ejemplo, cuando en nuestros países de Latinoamérica yo veo gente que dice, bueno, esas supuestas ayudas que iba a dar el gobierno no llegan, ese mercado no va a llegar, yo lo que necesito es que me dejen salir a trabajar, y vemos gente protestando porque no la dejan salir a trabajar, gente en redes diciendo ya no más cuarentena. Yo creo que eso nos tiene que dar esperanza y hacia allá es hacia donde tenemos que apuntar. No a un desorden de que la gente salga a decir que el coronavirus no existe, pero sí a una conciencia que está despertando en mucha gente de que los políticos no nos pueden mantener, de que no nos van a ayudar, de que el único que se puede salvar es usted mismo cuando sale y trabaja y hace sus cosas, y que si le prohíben hacer eso, pues lo más probable es que al cabo de unos meses pues se va a morir de hambre. Entonces, que la gente esté despertando en ese tipo de cosas es muy importante.
También, ¿Por qué usted cree que hay gente que pide el auxilio del Estado, que reclama, más allá de también la otra gente que pide que se levanten las medidas de restricciones todavía? No, eso es completamente entendible. Es decir, Sí. yo entiendo que es una situación muy complicada, una persona que ha perdido su empleo, una persona que necesita sobrevivir y bueno, las calles están vacías, nadie le va a comprar, nadie lo va a emplear porque la gente antes está perdiendo empleos. Pues claro, en ese desespero obviamente va a pedir que el político le dé alguna ayuda. Sin embargo, lo que pasa es que las ayudas pueden ser momentáneas y funcionar en algunos países donde hay suficiente dinero y donde las cosas están organizadas. En otros ni siquiera esas ayudas van a funcionar al principio. En Colombia, en Bolivia, en nuestros países en Latinoamérica hay gente a la que nunca le llegó una ayuda de esa a pesar de que la necesita. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, claro, yo entiendo ese desespero y entiendo pedir eso como medida de corto plazo, pero la verdad es que en muchos casos eso no va a pasar y en el largo plazo eso no se puede mantener. Si la vacuna va a salir en un año, no hay la menor posibilidad de que el gobierno le pueda a usted mantener su familia durante un año. O sea, que olvidémonos de eso y más bien empecemos a pedir que los gobiernos no nos pidan cerrar, no nos cierren la economía por completo, no nos impidan salir a trabajar, sino que negociemos y busquemos mecanismos para que con ciertas medidas, reduciendo, digamos, los niveles de contagio, los niveles de exposición, los niveles de peligro, podamos seguir manejando cierto nivel, porque si destruimos todo, pues la gente se va a quedar en su casa esperando la ayuda y ese supuesto subsidio o mercado del gobierno que no va a llegar y no se va a mantener nunca en el largo plazo. Perfecto. El concepto de globalización, Vanessa, hay quienes dicen que al haberse cortado la circulación de mercancías y al haberse cortado la circulación libre de personas, en muchos casos, con la medida directamente del confinamiento, el cierre de fronteras y resultado de la propia pandemia, entró en crisis la globalización. ¿Usted qué cree al respecto? ¿Ha entrado en crisis la globalización que está asentada sobre la base de la circulación de personas y de mercancías? No, yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que sí hay algunas cuestiones específicas que se van a replantear y que va a ser muy interesante ver cómo suceden y que de ahí surgen incluso oportunidades para nuestros países si nuestros políticos entendieran cómo funcionan las cosas. Lastimosamente no entienden mucho de todo esto que estamos hablando. A ver, durante todo el tiempo que ha transcurrido la humanidad, en toda la historia, nos hemos dado cuenta, el mundo se ha dado cuenta, por lo menos en una medida, que el comercio, no solo entre personas, sino también entre países, es beneficioso. Entonces yo no creo que se vaya a cerrar, digamos, por completo, que los países vayan a decir no vamos a volver a comerciar, tenemos que nosotros mismos producir todo, porque entonces luego va a venir otra pandemia y tenemos que nosotros ser autosuficientes, perdón. Yo no creo que eso vaya a suceder. Ahora, lo que yo sí creo que va a suceder y que está sucediendo es que muchos países y muchas empresas están planteándose qué van a hacer con sus inversiones en China, ¿no? Porque también sucedió, por ejemplo, que curiosamente, bueno, lo que pasó en Italia viene de que muchos empleados chinos son chinos y trabajan en Italia haciendo manufacturas y cosas así. Entonces esta gente pues viajaba de Italia a China y entonces llevó el coronavirus muy rápido y además la inseguridad que significa estar en un país, tener negocios en un país donde manda un régimen comunista que hace ese tipo de cosas como desaparecer médicos que quieren alertar sobre una pandemia. Entonces las relaciones comerciales con China se están replanteando y se van a replantear y vamos a ver cómo va a suceder esto. Y digo que esto es una oportunidad para muchos países. ¿Usted cree, perdone, le voy a interrumpir ahí, ¿usted cree que va a cobrar fuerza esta idea de que las empresas americanas trasladen sus centros de operaciones y de producción a América Latina, la idea que se ha comentado esta semana?
Bueno, yo creo que donde los países latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos fueran astutos, entenderían que esa es una opción que definitivamente tiene que estar considerando Estados Unidos y muchos otros países y empezarían a hacer las adecuaciones para que eso sea una realidad. Vamos a bajar impuestos, vamos a darle beneficios a los inversionistas extranjeros, vamos a dejar de regular tanto el mercado laboral, que no sea tan difícil despedir y contratar a alguien, que no haya tantos costos para contratar una persona y hacer realidad eso que definitivamente se está planteando. Yo creo que eso sí está pasando y esa sería una genial oportunidad para nuestra región. Bueno, vamos a entrar a la evaluación de qué países cree usted que han respondido mejor a la pandemia. Ya nos mencionaba algunos ejemplos. No sé si me los puede explicar más, si usted cree que hay algunos que han destacado mejor y por qué. A ver, digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, está el caso de Uruguay, que es un país que lo ha hecho bastante bien, en números está bastante bien. No solo eso, sino que en plena pandemia, mientras en todos los países los gobiernos aumentaban sus medidas estatistas y su intervención, en Uruguay se ha aprobado una reforma para disminuir la intervención del Estado. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando... Y el confinamiento fue lo voluntario, ¿no? En Uruguay. Sí, fueron una cuarentena muy flexible, algo muy, digamos, sin mayor restricciones y tienen unos muy buenos números. Entonces, eso es fundamental y en eso, por supuesto, que influyen muchas cosas. La voluntad del presidente es bastante para resaltar y yo creo que hay un asunto muy interesante cada vez que me pregunta por esto de qué países lo han hecho bien y qué países no lo han hecho bien. Y es que yo creo que este aún no es el momento para saber. Yo creo que si uno da en este momento, uno puede, digamos, decir con los números que tiene algunas cosas en este momento. Pero tal vez en unos 4 o 5 meses alguien podría decir completamente lo opuesto a eso. Porque fíjese usted que todavía no sabemos qué va a pasar en materia económica con esos países que tienen a la gente todavía encerrada. Entonces alguien hoy le puede decir, tal país no tiene tantos casos, no tiene tantos muertos, lo está haciendo muy bien por eso. Pero en unos 4 meses, cuando ese país esté en tremenda crisis económica y ya la gente salga a la calle así, no la dejen salir así, el gobierno diga no salen, la gente va a salir a la calle, entonces van a tener contagiados, pero van a tener además su economía destruida. Entonces, en unos cuantos meses, la persona que dijo, este país era un ejemplo, va a tener que arrepentirse. Entonces, creo que es muy temprano para decir prematuro. Eso. Sí. Podemos ver, claro, lo contrario. Aquellos países, como por ejemplo Estados Unidos, que es muy criticado por sus cifras, que en esas cifras hay que tener mucho cuidado, pero pongámoslo en general, hay gente que critica a Estados Unidos por sus cifras de contagiados y todo esto. En unos meses, cuando vea que Estados Unidos ha superado esto, que ya está pasando, los muertos en Estados Unidos ya están disminuyendo, que ha superado esto, que no destruyeron por completo la economía como otros países, pues entonces se van a arrepentir. Entonces, esto hay que evaluarlo hay que esperar unos cuantos meses para evaluar qué va a pasar eso en los dos aspectos, en el aspecto de salud y en el aspecto también económico. Ahora, en lo que parece obvio, los más vulnerables a la crisis por la pandemia, ¿cuáles han sido los países de América Latina, los más pobres? Usted define claramente también una diferencia entre los más desiguales y los más pobres, pero ya el epicentro parece ubicarse en América del Sur por el momento, o en América en general, de la pandemia. ¿Son los más pobres, obviamente, los que han sido más vulnerables, los que han estado menos preparados? Bueno, yo creo que no solo depende de qué tan pobres son, sino de las medidas, y ahí también hay un componente primero, de qué tan equipados estaban en materia sanitaria, ¿no? Es decir, aquellos países que tenían un buen sistema de salud, y con buen sistema de salud también me refiero a qué tanto se ocupa de ese sistema de salud el sector privado y qué tanto el sector estatal. Aquellos que tenían un buen sistema de salud, pues han podido manejar estas cosas mucho mejor que otros. También hay un componente de la cultura o el comportamiento de la gente. Y eso se puede ver entre países y es bastante curioso ver eso. Por ejemplo, en Colombia
Hay zonas en las que, a pesar de que la cuarentena se ha dictado igual para toda Colombia, porque Colombia no es como Estados Unidos que las decisiones las toman los estados, sino que el presidente dice qué hacer, hay zonas de Colombia donde el contagio, los muertos y todo ha sido supremamente bajo a comparación de otras, porque la gente ha tenido más cuidado, porque la gente no ha salido por las noches como loca a ir a fiestas y a contagiarse. Entonces también hay un factor cultural en eso. Ahora, lo del dinero, por supuesto que es muy importante, pero quería, claro, eso Sí. lo entendemos todos. Permítame preguntarle, bueno, son casos muy peculiares, por supuesto, en información, ¿no? Pero se resaltan las cifras de Cuba, por ejemplo, o las de Venezuela, por ejemplo, también. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo que todo el mundo debería tener claro es que al gobierno cubano, al régimen cubano y a la tiranía de Venezuela no se le puede creer nada. Entonces, esas cifras no son confiables. Las cifras que da, por ejemplo, Maduro, evidentemente no son confiables. Según Maduro, Venezuela es el país que mejor lo está haciendo en Latinoamérica. Por supuesto que no podemos creer eso. Es decir, en Venezuela incluso están ocurriendo unas cosas que parecen de película de terror. Hay reportes, lo hemos reportado en el Pan Am Post, con entrevistas y con testimonios de gente que dice que incluso algunos que han salido contagiados, a esas personas las encierran en especies de hoteles de bajo costo y los tienen encerrados ahí. Algunas personas, en Venezuela en general, en los hospitales no tienen agua. El hospital más grande de Venezuela no tiene agua, digamos, en todos los días de la semana y a todas las horas. Recogen agua en tarros para poder lavarse las manos. Entonces, yo creo que es claro que no podemos creer en esas cifras y que ya vamos a ver también con los días eso va a ir saliendo y van a ir llegándonos gracias a las redes sociales fotos, informes y nos vamos a dar cuenta del desastre y del infierno que están viviendo más allá de lo que ya vivían, que ya era bastante difícil la situación. Bueno, después de esta rápida mirada al globo, la región, quería preguntarle ya a la economista principalmente, ¿qué medidas se deben tomar en la economía para afrontar esta enorme crisis generada por la pandemia? Ya se han tomado de momento algunas, en Bolivia por ejemplo, los bonos, planes de créditos, auxilios, pagos de algunos servicios, asistencia del Estado en esto. Desde su punto de vista, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer con la economía en una gestión de crisis como esta? Bueno, hace un tiempo escuché a alguien que me dio un ejemplo que me causó mucha curiosidad y creo que se le puede quedar grabado a la gente para que entiendan un poco esto. Me decía, imagínese un pueblo donde la gente vive de pescar, tienen unos barquitos y van y pescan y de eso viven. Si viene una tormenta, un tornado, un tsunami y ellos se tienen que esconder por algunos días, lo primero que va a hacer esa gente es coger sus barquitos y guardarlos para que no se destruyan, porque cuando pase ese tsunami van a tener que salir y necesitan sus barcos, que es con lo que ellos sacan su pescado y con lo que se alimentan y viven y todo eso. En el mundo en general, esos barquitos serían las empresas. Ok, nos tenemos que guardar durante unos meses y yo creo que esa época ya pasó, ya en este momento es tiempo de que empecemos a abrir con ciertas medidas, por supuesto, no al 100% seguramente en muchos países, pero es tiempo de que empecemos a abrir las cosas y de que estemos avanzando, no retrocediendo y volviéndonos a encerrar. Pero esas empresas hay que cuidarlas mientras volvemos a la absoluta normalidad. ¿Cómo cuidamos las empresas? Es necesario que se bajen impuestos en estos momentos. Es absolutamente necesario que se bajen impuestos. Además, es injusto que en un momento donde las empresas no están recibiendo nada, porque muchas están cerradas, se les siga cobrando impuestos. Necesitamos mantener la mayor cantidad posible de empresas que se mantengan para cuando la gente pueda salir, todo ese tejido, todo eso que se ha construido, toda esa economía de escala, todo ese aprendizaje se mantenga ahí y esa empresa no haya tenido que cerrar. Esas cosas son fundamentales también, por supuesto, la flexibilización en el mercado laboral es fundamental en este momento. Si a la gente no le permiten negociar entre empleado y empleador los sueldos, las condiciones de trabajo, pues va a haber mucha gente que va a caer en el desempleo y empresas que van a quebrar. Es decir, si yo como empleador me meto en un problema legal por bajarle un poco el sueldo a mi empleado, porque es que no le puedo pagar completo el sueldo,
pues tal vez prefiera despedir y tal vez me toque que cerrar la empresa, porque si el problema legal es tan grande, pues entonces no voy a poder hacer las acomodaciones necesarias. El gobierno debe permitir eso. Ahora, los errores. Respecto a las cosas que se pueden hacer buenas, también habría que aclarar. Yo no estoy totalmente en contra de dar subsidios y de hacer medidas específicas en estos casos, pero tienen que ser medidas focalizadas. No en general como se plantea de vamos a quitarle a los ricos, vamos a quitarle a los empresarios, vamos a quitarle en general al mundo empresarial para darle a todos los demás y hacer subsidios generales. No. Se pueden hacer subsidios focalizados, se puede hacer, por ejemplo, trabajar con la banca para refinanciar deuda. Eso es muy importante porque, como decía antes, seguramente el mayor problema que vamos a tener en todo este ambiente es la crisis de liquidez, es una crisis financiera, entonces hay que asegurarse y es una buena opción tal vez ayudar a la banca para que se refinancien ciertas deudas y hacer ayudas focalizadas a gente que se haya quedado sin empleo. Pero en este caso, lo que se debería estar planteando en cada gobierno es reducir el gasto estatal, es decir, vamos a reducir los sueldos de algunas personas que ganan mucho, vamos a dejar de cobrar impuestos, todo este tipo de cosas para ahorrar. Y por supuesto, lo más importante, que la gente y los gobiernos dejen de decir que lo que hay que hacer ahora es imprimir dinero y hacer una expansión monetaria para darle a la gente y aumentar la demanda agregada. De nuevo, este no es un problema de que la gente no quiera demandar, este es un problema de que no estamos produciendo porque nos tienen encerrados. O sea, imagínense que yo mañana, no sé, me vuelvo la dictadora de un país y pongo a imprimir billetes y le reparto a todos. ¿Qué va a hacer esa gente con esos billetes? ¿Qué van a hacer con esos billetes si nadie está produciendo nada, si no están produciendo alimentos, comida? Es decir, el dinero es un medio de cambio. Yo no como billetes, yo no me visto con billetes. Los billetes los necesito para comprar esos bienes y servicios que en este momento no se están produciendo porque los gobiernos nos están impidiendo producirlo. Entonces, en ese sentido también la clave pasa porque no debemos cerrar por completo la economía. Tenemos que buscar medidas de bioseguridad que nos permitan reducir el riesgo sin destruir la economía, sin cerrar por completo la economía, porque no podemos parar de producir, porque si no producimos, no comemos. Bueno, Vanessa, voy a entrar a intentar conocer cuál es su mirada respecto a Bolivia. Si usted conoce desde Estados Unidos, a través de su lectura como economista, periodista también, escritora, ¿qué está pasando con Bolivia en la gestión de esta pandemia? ¿Cómo se la ve desde su óptica? Bueno, yo creo que Bolivia ha estado durante todos estos días en muchos medios de comunicación por cómo le ha ido de mal en muchas cuestiones, por ejemplo, el número de contagiados, el número de muertos, además tienen una inestabilidad política bastante evidente que no tienen cómo esconder, no se sabe quién va a ser el presidente, no se sabe cuándo van a ser las elecciones, hay ahí todavía incluso un peligro de que vuelva, si no Evo Morales en presencia, pues sí su gente del movimiento del socialismo, y yo creo que el peligro ahora, tanto en Bolivia, y esto aplica para todos los países, el peligro principal en materia económica es que se pongan a expandir, a hacer expansión monetaria, a imprimir billetes, a devaluar la moneda, que se pongan obsesionados con esto de adquirir demasiada deuda para simplemente repartirla y no para ayudas focalizadas, sino para cambios focalizados. Lo que puede venir es una inflación si les da por ponerse a todos estos políticos que están obsesionados con eso de imprimir dinero o de deuda y no hablan sino de obtener deuda y todo eso, y también economistas que son keynesianos y que en realidad no entienden cómo funciona la economía, lo que van a terminar es en una inflación bastante alta, en una deuda bastante cara que no va a terminar solucionando nada, porque de nuevo, si no nos dejan salir a producir, va a ser un problema todo esto. No se puede mantener un país en el largo plazo con una producción parada. Entonces creo que Bolivia tiene grandes problemas porque a lo de la pandemia
se le suma la inestabilidad política, se le suma una situación económica que no es la más favorable. Además, Bolivia también tiene indicadores que no son favorables para los empresarios extranjeros, impuestos muy altos. Definitivamente es uno de los países más vulnerables en este momento, y ojalá se pueda solucionar pronto eso de las elecciones, porque eso genera mucha incertidumbre, y a veces la incertidumbre es mucho peor que la certeza de saber que hay algo malo. Entonces, pues esperemos que se solucione eso rápido. Sí. A propósito, voy a aprovechar la oportunidad para consultarle qué visión tiene usted sobre decisiones que se toman en el campo educativo en esta crisis. Hoy en Bolivia acaba de conocerse la decisión del gobierno de clausurar el año escolar, una decisión bastante controvertida. ¿Cuál es su visión en relación a este tema de la intervención en la educación, este tipo de decisiones, Vanessa? Bueno, yo creo que hay ciertas cosas que van a cambiar mucho en materia educativa, que esta pandemia va a hacer que muchas cosas cambien en materia educativa. Cosas que ya son normales, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, acá hablar de homeschooling es una cosa supremamente normal. Es muy normal y no pasa nada. En Latinoamérica, en cambio, hay muchos países en los que si a alguien se le ocurre educar a su hijo en su casa, se mete en un problema legal. El gobierno lo obliga a que el niño sea educado en una escuela. Yo creo que este tipo de situaciones, esto de la pandemia y todo, va a hacer que la gente empiece a replantearse estas cosas. La educación virtual es una gran herramienta que tenemos. Yo siempre digo, a ver, para dónde avanza el mundo en materia educativa, porque es que si hoy yo tengo la posibilidad de educarme desde mi casa en una ciudad, imagínese usted en una ciudad terciaria de un mundo del tercer mundo, en una universidad chiquitica, me puedo educar en esa universidad, o puedo tomar por internet una clase en una de las mejores universidades del mundo. ¿Qué preferiría uno? Ahora, las mejores empresas del mundo ya ahora ni siquiera piden título. La noticia hace poco era que las empresas grandes y de tecnología, como por ejemplo Google, ya ni siquiera le piden a la gente de qué se graduó, porque no les interesa. Lo que les interesa son las capacidades y las habilidades que adquiera la gente. Y mucha gente adquiere ese tipo de cosas, por ejemplo, estudiando un curso en internet de una de las mejores universidades del mundo. Entonces yo creo que en nuestros países donde no hay la tecnología para decir, bueno, ahora se va a pasar por completo a que los niños tengan sus clases por internet, porque muchos niños no tienen internet, esos países tienen que entender que necesitamos liberalismo, que necesitamos una economía libre para que los países sean prósperos y para que esos niños puedan tener el acceso a la tecnología. Una vez esas familias pobres tengan acceso a la tecnología, pues muchas cosas van a estar solucionadas, porque esos niños ya ni siquiera van a necesitar ir presencialmente a una escuela en caso de que no se pueda, sino que por internet van a poder educarse, y yo estoy convencida que se van a poder educar incluso mucho mejor que muchas escuelas estatales. Estoy tratando de revisar ya las preguntas que nos llegan, que son muchas, Vanessa. Estamos entrando a los últimos 18 minutos del programa. Voy a usar los últimos 2 míos para darle luego opción a las personas que nos están enviando sus preguntas. Y quiero básicamente referirme a las ideas libertarias. Usted se define como una libertaria, parte además de impulsora de las ideas de la Escuela Austriaca de Economía. ¿Qué significa esto para los que no conocen todavía el tema? Y quería preguntarle si usted cree que están tomando fuerza o no las ideas libertarias. Bueno, ser libertario es creer en la libertad tanto en materia económica como en materia social. Entonces, nosotros entendemos que los países más prósperos son los países que tienen mayor libertad económica. Y esto lo entendemos porque está en los datos, porque es la práctica, porque es la realidad. Yo invito a todo el mundo que no entienda esto, que no esté familiarizado con esto, que lea, por ejemplo, los índices de libertad económica elaborados por institutos como Heritage, por ejemplo, y que se dé cuenta que los países más ricos son los países que tienen mayor libertad económica, y que es necesario entonces que avancemos hacia esas medidas, que copiemos lo que hicieron
los países que ahora son ricos, lo que hicieron esos países para llegar a ese nivel de prosperidad, porque lo que importa no son los discursos ni las intenciones. Hay gente que puede tener muy buenas intenciones, pero a mí de nada me sirve que un político tenga buenas intenciones, pero que lleve un país a la miseria y donde la gente no tiene ni siquiera para comer, como sucede en Venezuela. El socialismo ha fracasado allí donde se ha intentado, en cualquier época de la historia, en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, los libertarios defendemos esa libertad para comerciar, esa libertad económica y también, por supuesto, libertades individuales. Sobre si la gente está entendiendo mejor o despertando hacia estas ideas, yo creo que eso depende del país. Yo creo que, por ejemplo, en Brasil el triunfo de Bolsonaro es nada más y nada menos que el triunfo de las ideas libertarias. Yo sé que hay libertarios que no están de acuerdo con Bolsonaro, pero la otra opción, que era nada más y nada menos que lo mismo del señor Lula, la otra opción era socialismo, y el señor Bolsonaro puso a un ministro de Economía que se puede decir que ese señor es prácticamente libertario. Que otra cosa es que no pueda llevar a cabo muchas medidas porque el Congreso y la justicia no se lo deja, pero yo creo que en diferentes países estas ideas están tomando muchísima fuerza y referentes libertarios están tomando muchísima fuerza y se están volviendo cada vez más populares. Entonces creo que depende del país, pero creo que en ciertos lugares sí que estamos ganando cada vez más popularidad. Gracias, Vanessa. Vamos a entrar ahora a las preguntas en este último tramo. Hay muchas. Voy a tratar de hacer las mayores posibles, dirigírselas y trasladárselas. Y si son más cortitas las respuestas, vamos a darle más oportunidad. Patricia Hurtado dice, Vanessa, ¿qué le dirías a quienes defienden la sobreregulación de las empresas? La gente suele creer que cuando una empresa se quiebra, el que pierde es el dueño de la empresa. Y claro, si una empresa se quiebra porque el Estado le quita mucho dinero y porque el Estado no la deja funcionar tranquilamente, el dueño de la empresa pues va a perder dinero, pero la verdad es que seguramente ese dueño de esa empresa tiene algún ahorro, tiene redes, puede salir, se va e invierte en otro país. ¿Quiénes se quedan desempleados? Los señores y las señoras que no tienen mayor dinero, que han perdido su empleo porque hay algunos que están en contra de los empresarios. Es decir, cuando una empresa quiebra, los mayores afectados son los empleados. Entonces, el bienestar de las empresas no es el bienestar de unos cuantos señores ricachones malos, es el bienestar de los empleados. Y no hay mejor política social que la creación de empleo. Y quienes crean empleo son los empresarios y los empleos vienen de las empresas. Entonces, no intenten decir que van a beneficiar a la gente más pobre quebrando empresas. Lo que hacen es perjudicarlos. Bueno, Edu Lema Moreno, ¿qué opina Vanessa sobre el impacto económico del narcotráfico en Latinoamérica? Bueno, yo creo que el narcotráfico es un gran problema que tienen nuestros países. Pues bueno, sobre todo algunos países como Colombia y Bolivia, por supuesto, también. Yo creo que en Colombia quedó demostrado que una lucha frontal contra el narcotráfico trae efectos, trae soluciones. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez logró reducir a las FARC a nada, que las FARC son los principales narcotraficantes de Colombia, y quitarles ese poder con una lucha frontal. Yo no creo, la discusión de legalización de las drogas se puede dar, y claro que me parece muy interesante, pero yo no creo que un país por sí solo legalizando las drogas, porque este es un punto que tocan muchos libertarios. Algunos dicen, bueno, si tal país legalizara las drogas se acabaría el problema. En Colombia las drogas están prácticamente legalizadas, les quiero decir, y el problema no se ha acabado porque siguen siendo unos cuantos capos los que manejan eso. Entonces creo que mientras no sea una política global, en cada país lo que hay que hacer es un combate frontal contra los narcotraficantes. Muy bien. Bueno, Rolando Pedraza, ¿cuáles serían las políticas públicas que los gobiernos de Latinoamérica deberían implementar para mostrarse atractivos ante las multinacionales? Lo primero que hay que hacer es reducir impuestos. Reducir impuestos es fundamental, pero también hay que reducir las regulaciones. Fíjese usted que hace unos años estuve yo en una de las islas, de Islas Canarias en España,
y me di cuenta que esa isla en la que yo estaba, que ya no acuerdo cuál es exactamente, es el lugar del mundo que tiene menos impuestos para los empresarios. Es una cifra ridícula, pero sin embargo nadie invierte allá porque las regulaciones son tantas. Es decir, para usted abrir una empresa se tiene que tardar meses. Entonces, pues por supuesto ningún empresario va a ir a un país donde tiene que tardar meses para poder abrir una empresa. Entonces, bajar las regulaciones, bajar los impuestos, permitir la libre negociación entre empleado y empleador es fundamental para ser atractivos, pero también es fundamental la estabilidad política, la estabilidad jurídica. Nadie quiere invertir en un país donde manda un socialista como Maduro. Entonces, gobiernos tienen que ponerse las pilas en ese tipo de cosas, pero los votantes también, porque si votan izquierda es muy probable, lo más seguro es que los inversionistas huyan de ese país. Bueno, acá hay otra pregunta. Maples Arce dice, ¿qué piensa de mantener fijos los tipos de cambio de moneda nacional por 14 años? Horrible, me parece horrible. Yo defiendo la libertad en todos los mercados y hay que defender la libertad también en el mercado cambiario y no se puede mantener un valor ficticio porque eso no funciona para nada. La prueba está, por ejemplo, en Venezuela, donde lo han intentado, en Argentina también lo han intentado, pueden revisar esos casos y pueden también revisar casos de países que se dieron cuenta que sus gobiernos definitivamente no eran responsables con cómo se manejaba la política monetaria y lo que decidieron fue más bien dolarizar. Entonces, yo creo que esa puede ser una solución para los países donde definitivamente no hay ninguna disciplina monetaria y en vez de estar regulando, pues entonces tal vez fíjense en una opción como la dolarización. Bueno, Fran Gustavo pregunta, ¿con qué instrumentos cree Vanessa que se puede superar el trade-off entre inflación y desempleo a corto plazo después de la pandemia? Esa pregunta, yo creo que, repito lo que ya dije, aquí la idea no es que imprimamos dinero, no es que aumentemos la expansión monetaria para darle dinero a la gente y que como consecuencia de ello se aumente la inflación. Eso no es lo que deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es estar, por ejemplo, revisando políticas fiscales para bajar impuestos a los empresarios y para así solucionar en cierta medida la crisis de liquidez, para hacer que el Estado deje de quitarle tanto dinero y tanta liquidez a los agentes, ese tipo de cosas y por supuesto permitir una reapertura gradual y con ciertas medidas de precaución son las que deberíamos hacer para incentivar el empleo y no estar pidiendo expansión monetaria que por supuesto va a aumentar la inflación. Ese no es el camino, o sea que ni siquiera nos planteemos esa posibilidad de expansión monetaria e inflación que hacemos luego porque es necesaria. No es necesaria y no es lo que deberíamos querer. Bueno, Tito Andrés Ramos Porcel, ¿cuáles son sus sugerencias para avanzar las ideas de la libertad en una sociedad tan colectivista y estatista como la sudamericana? Yo creo que lo más importante de todo esto al final se trata de valores. Yo creo que todo esto se trata de valores. Yo a veces cuando me encuentro en peleas sobre izquierda o derecha, libertad económica o regulación económica y ya la cosa se pone como muy subida de tono, yo empiezo a hablar en términos de valores porque creo que es el fondo del asunto. Una sociedad en la que la gente crea que el trabajo es fundamental, que la gente crea de verdad que necesita trabajar no solo por el dinero, sino por aportar a la sociedad. Es decir, antes, por ejemplo, en Estados Unidos, esas novelas muy influenciadas como La Sociedad estadounidense por el protestantismo, alguien que tenía mucho dinero, así tuviera mucho dinero, pero si esa persona no trabajaba, no era una persona honorable y se veía como alguien que no era honorable, porque alguien tiene que trabajar y producir y aportar a la sociedad. La gente que tiene valores, que no es educada en la pereza, que no se le permite robar, porque hay gente que relativiza la importancia de la propiedad privada y entonces cree que robar está bien si uno se roba un lapicero porque es un lapicero y ya. No, la gente que tiene ese tipo de valores, que quiere trabajar, que quiere aportar, que no quiere estarle quitando dinero a los demás, es gente que crea sociedades libres y es gente que termina en sociedades
pidiendo sociedades capitalistas. Entonces yo creo que tal vez a veces dejemos de hablar tanto de izquierda, derecha, capitalismo y todas estas cosas y empecemos a hablar de valores y hagamos que la gente quiera en su vida hacer cambios, ser trabajadora, esforzarse, conseguir las cosas por sí mismo. Bueno, Denis Aguilar, ¿qué opinas sobre la flexibilización cuantitativa por la que está optando el mundo? ¿Traerá más desigualdad? No, yo creo que de nuevo, cuando habla de desigualdad hay que tener claro que la desigualdad no es en sí misma mala, que lo que nos tiene que preocupar es la pobreza, que hay países que son muy desiguales, pero los pobres de esos países viven mucho mejor que los pobres de otros países. Es decir, no queremos un mundo donde todos seamos iguales, sino un mundo donde todo el mundo pueda vivir bien, y la pobreza hay que darse cuenta que es una medida relativa. Es decir, si estamos en un grupo, digamos que tenemos un grupo de 10 personas todas muy ricas, igual si alguien pregunta quién es el más pobre, va a haber uno que sea el más pobre dentro de esos ricos, porque la pobreza es una medida relativa. El que menos tenga va a ser el más pobre de esos, aunque en realidad sea rico. Entonces, claro, siempre va a haber gente que tenga menos que otra, pero la idea y lo que tenemos que conseguir es que los que menos tengan de esa sociedad incluso vivan muy bien, como sucede en los países más capitalistas y con mayor libertad económica. Bueno, Vanessa, le voy a plantear la última pregunta que nos llega porque se nos ha ido acabando la hora de esta entrevista, nos quedan 3 minutos. Rolando Pedraza, los ingresos de Bolivia se deben principalmente a la venta de hidrocarburos y la minería. ¿Cuál es el pronóstico de esta situación ante la crisis de los precios internacionales y cuál sería el indicador para empezar a reestructurar el sistema? Bueno, yo creo que en general lo que ya hemos dicho es fundamental para Bolivia. Bolivia tiene que trabajar en muchos campos, tiene que trabajar en un sistema económico, en una economía fuerte, en una economía no tan endeudada, tiene que solucionar el problema de su deuda, no le puede apostar de nuevo a devaluar la moneda. Y tiene que trabajar también en ser un país agradable para los inversionistas en materia económica, en materia de impuestos, para que puedan llegar inversiones, para que pueda llegar inversión extranjera, para que puedan trabajar en otros campos y no solo en pues las materias, los commodities y todas estas cosas que dependen tanto de nuestros países latinoamericanos. Esos son los consejos en general que no solo son para Bolivia, sino para toda la región. Bueno, le agradezco mucho habernos acompañado esta noche, Vanessa. Esperamos tenerla pronto cuando se pueda en Bolivia, seguramente para conocerla. Y bueno, ¿dónde puede encontrar la gente que está viendo esta entrevista referencias de usted para seguirla? Si nos puede, por favor, indicar cómo seguirla en redes sociales, cómo seguirla en los medios en los que trabaja actualmente. Claro que sí, Vanessa Vallejo 3 en Twitter y Vanessa Vallejo en Facebook, y el Pan Am Post, por supuesto, no olviden seguirlo, que es un medio donde presentamos las noticias con periodistas que están en un rango del centro a la derecha, y al Pan Am Post, por supuesto, también en Twitter y también en Facebook. Muchas gracias, Vanessa, un gusto y un privilegio haber estado conversando con usted durante prácticamente una hora hoy. Y ojalá volvamos a reencontrarnos pronto. Un abrazo y que Dios la bendiga. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias a usted y un saludo a todos los que nos vieron. Gracias a usted. Bueno, nosotros nos vamos con esta entrevista terminándola. Agradecer al Banco Mercantil por su auspicio y estaremos el próximo domingo con otra entrevista de este nivel, nacional o internacional. Hasta el domingo.